Mi prometida, Paola, me mandó un mensaje de texto: encontré a alguien más. Hazle como quieras. Yo respondí con una sola palabra: finalmente. Después, cancelé cada cuenta que yo estaba financiando. 3 días después, su abogado empezó a llamarme sin parar. Tengo 36 años y trabajo en finanzas. Estoy comprometido, o lo estaba hasta la semana pasada, dependiendo de qué tan técnico se quiera ser. Paola y yo llevábamos 4 años juntos, 8 meses comprometidos. La boda estaba planeada para principios de verano aquí en la Ciudad de México. El salón ya estaba reservado, los anticipos pagados y la lista de invitados casi terminada. Desde fuera, todo parecía estable. Dentro de la relación, era más bien un caos controlado que yo confundía con seguridad. Ella siempre ha tenido una personalidad fuerte, directa, hiriente, el tipo de persona que llama a honestidad a lo que en realidad es solo impaciencia. Al principio, me dije que eso era parte de su atractivo. Era decidida, sabía lo que quería y no endulzaba las cosas. Con el tiempo, esa dureza se volvió contra mí con más frecuencia, pequeñas pullas disfrazadas de bromas, comentarios sobre cómo mi trabajo era seguro pero aburrido, como las parejas de sus amigas eran más que emocionantes o como yo debería estar agradecido de que ella me hubiera elegido. Vivíamos juntos en un departamento en la colonia Roma. Yo cubría la mayoría de los gastos, la renta, los servicios, los seguros, el streaming, las suscripciones y el súper. Ella contribuía esporádicamente cuando le iba bien en su trabajo como freelance. No me encantaba esa dinámica, pero la aceptaba porque estábamos construyendo un matrimonio. O eso pensaba yo. Hace 3 días, estaba en la oficina cuando recibí su mensaje. Sin preámbulos, sin discusiones previas. Solo una declaración. Me dijo que había encontrado a alguien más y que yo tenía que ver cómo le hacía. Eso fue todo. Sin disculpas, sin explicaciones, solo un descarte, como si estuviera despidiendo a un contratista. Lo que me sorprendió no fue la traición, viéndolo en retrospectiva, las señales estaban ahí. Lo que me sorprendió fue el tono, casual, casi arrogante, como si esperara que yo reaccionara emocionalmente, que le suplicara, que discutiera o hiciera preguntas. No hice nada de eso. Respondí con una palabra: finalmente. Luego, dejé de interactuar por completo. Sin seguimiento, sin llamadas, sin confrontaciones. En lugar de eso, pasé el resto de la tarde haciendo algo que ella claramente no había considerado. Entré a cada cuenta que yo pagaba y las fui cerrando una por una. Cuando digo que corté cada cuenta, me refiero a todo aquello que mantenía su vida cómoda sin que ella tuviera que pensar en ello. No lo hice de forma dramática. No lo anuncié ni la amenacé. Simplemente lo traté como una tarea administrativa pendiente. Nuestra cuenta de cheques conjunta fue lo primero. Reorganicé el depósito de mi nómina antes del cierre del horario bancario y vacié mi contribución hasta dejar la cantidad exacta que legalmente me pertenecía en pesos. Dejé lo suficiente para evitar sobregiros por cualquier pago pendiente. No soy imprudente, soy preciso. Luego vinieron las suscripciones. Cancelé su línea del plan de telefonía que estaba a mi nombre. Su celular permaneció activo unas 6 horas antes de que se cortara el servicio. Cerré las sesiones de los servicios de streaming en todos los dispositivos. Reduje la capacidad del almacenamiento en la nube al plan gratuito. La membresía del gimnasio que yo pagaba se congeló automáticamente cuando la tarjeta fue rechazada. El seguro del coche fue lo siguiente. La póliza estaba a mi nombre y ella figuraba como conductora adicional, la eliminé. Lo mismo con la asistencia vial y con la tarjeta de crédito que ella usaba para emergencias y que yo liquidaba cada mes. Cambié las contraseñas de todo lo vinculado a mi identidad, correo, banca en línea y servicios básicos. No le impedí la entrada al departamento, eso habría causado problemas legales innecesarios. Simplemente empaqué una maleta y me quedé con un amigo mientras planeaba mi siguiente paso. Esa noche, me escribió de nuevo. Esta vez, el tono era diferente, confundida e irritada. Me preguntó por qué su teléfono no funcionaba y por qué no pasaba el pago del súper en línea. Añadió un comentario diciendo que esto era inmaduro y de ardido. No respondí. Al día siguiente, la situación escaló.
Recibí múltiples llamadas de números desconocidos, correos acusándome de abuso financiero y mensajes que alternaban entre insultos e intentos de razonar. Me dijo que estaba exagerando, que las parejas superan cosas peores y que yo solo estaba demostrando mi inseguridad. Aún así, no dije nada. Al tercer día, empecé a recibir llamadas de un número con lada local que no reconocía. Mensajes de voz pidiéndome que devolviera la llamada por un asunto urgente. Tono formal, redacción profesional. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella había cambiado de estrategia, había contactado a un abogado. El mensaje del abogado era educado, de esa manera que te indica de inmediato que solo ha escuchado una versión de la historia. Dijo que representaba a Paola en una disputa financiera doméstica y que quería discutir preocupaciones urgentes sobre bienes compartidos y el retiro abrupto de apoyo. Esas palabras eran clave: bienes compartidos, apoyo. Le devolví la llamada una sola vez. Fui breve. Le dije que no estábamos casados, que no había un contrato de arrendamiento conjunto, que no existía un acuerdo prenupcial ni ninguna expectativa por escrito de apoyo financiero continuo. Le aclaré que cada cuenta que cerré estaba a mi nombre y financiada exclusivamente por mí. Le pedí que me aclarara qué base legal creía que existía para su llamada. Hubo una pausa, no dramática, sino calculadora. Me preguntó si estaría dispuesto a reunirme con ellos para resolver las cosas de manera amistosa. Dije que solo estaba dispuesto a comunicarme por escrito. Él mencionó que su cliente se sentía tomada por sorpresa y desestabilizada. Yo le respondí que su cliente me había enviado un mensaje terminando nuestro compromiso y anunciando una nueva relación sin discusión previa. Dije que mi respuesta fue desvincularme financiera y personalmente. Volví a preguntar dónde estaba el problema legal. No respondió directamente. Esa tarde, Paola me envió un correo largo. Esta vez sin insultos ni bravuconadas. Replanteó todo. Dijo que nunca quiso decir las cosas así, que estaba emocional y que yo sabía que no debía tomármelo de hazle como quieras de forma literal. Dijo que asumió que hablaríamos. Afirmó que mi reacción era extrema y vindicativa. También enumeró los gastos que, según ella, yo era responsable de cubrir hasta que se recuperara: renta, servicios, teléfono, súper y su terapia. Usó la frase apoyo transicional. Al leer eso, algo encajó perfectamente en su lugar. Esto no se trataba de un corazón roto, se trataba de un sentimiento de derecho sobre mi dinero. Respondí una sola vez de forma breve. Dije que el compromiso había terminado. Dije que no habría más apoyo financiero. Dije que toda comunicación debía ser a través de su abogado. Luego, volví a bloquear su número. En menos de una hora, el abogado volvió a llamar. Su tono había cambiado, sonaba precavido en lugar de confiado. Me preguntó si tenía tiempo para hablar. Dije que no y le pedí que enviara sus inquietudes por correo electrónico. Lo hizo unos minutos después. El correo era más corto de lo que esperaba. No había exigencias, solo preguntas aclaratorias sobre el contrato de renta, sobre las cuentas y sobre si alguna vez había prometido apoyo continuo por escrito, o si alguno de los gastos de la boda era reembolsable. Ese cambio me lo dijo todo. El abogado había revisado la situación y se dio cuenta de que no tenía de dónde agarrarse. Esto no era un caso legal, era solo ruido. Casi al mismo tiempo, supe de ella directamente otra vez. Usó el teléfono de una amiga para mensajearme por redes sociales antes de que también la bloqueara. El tono volvía a ser agresivo. Me acusó de intentar arruinarle la vida. Dijo que la estaba castigando por ser honesta. Dijo: los hombres de verdad no abandonan a las mujeres cuando las cosas se ponen difíciles. No respondí, pero tomé capturas de pantalla. He aprendido que cuando alguien empieza a reescribir la historia, lo mejor es documentar en silencio. Esa noche, volví al departamento mientras ella no estaba. Solo me llevé lo que era mío: ropa, documentos y electrónicos. Fotografié cada habitación antes de irme, limpio, sin daños, exactamente como debía estar. Dejé mi llave en la barra de la cocina. A la mañana siguiente, su abogado escribió de nuevo. Esta vez dijo que su cliente quería explorar una mediación en lugar de escalar el conflicto. Esa frase me hizo reír por primera vez en días.
No había nada que mediar. No había un futuro compartido que negociar. Respondí por escrito reiterando que el compromiso fue terminado por el mensaje de ella. Declaré que no hubo matrimonio, que no existían bienes mancomunados y que no participaría en ninguna mediación. Añadí que cualquier contacto posterior debía limitarse a la entrega de pertenencias si fuera necesario. 2 horas después, ella perdió los estribos. Mandó un último correo desde su cuenta personal antes de que la bloqueara también ahí. Fue largo, amargo y lleno de acusaciones. Me dijo que era un desalmado, que el nuevo tipo jamás la trataría así y que esperaba más de alguien que decía amarla. Lo que ella no entendió es que, en el momento en que dijo me encontré a alguien más, hazle como quieras, dejó de ser mi responsabilidad. La primera cuenta real que le llegó fue el recordatorio de la renta. No era un aviso de desalojo, solo el correo automático pidiendo la confirmación del pago. Ella me lo reenvió con un mensaje que decía, esto vence mañana. ¿Qué estás haciendo? No hice nada. El segundo golpe fue su coche. Llamó a un amigo en común en pánico porque la aplicación del seguro no cargaba y la asistencia vial le dijo que no tenía cobertura. Ella había asumido que la protección era algo que simplemente existía, como el aire. No se daba cuenta de que era algo que yo mantenía. Para el final de ese día, el tono pasó del enojo al miedo. Le escribió a su abogado de nuevo preguntando cuáles eran sus opciones. Él respondió pidiéndole documentos que ella no tenía, contratos de arrendamiento a su nombre, estados de cuenta compartidos, promesas por escrito. No había nada. El nuevo tipo desapareció silenciosamente. Solo lo supe porque ella me acusó de envenenarlo contra ella en uno de los últimos mensajes que se filtraron antes de que yo bloqueara todo. Jamás hablé con él. Él simplemente conoció a la versión de ella que no tenía una red de seguridad financiera y decidió que no era su problema. Su abogado intentó una vez más, preguntando si consideraría una asistencia temporal para evitarle dificultades económicas. Respondí con una sola oración, no existe obligación legal ni moral de apoyo continuo tras una terminación iniciada por su cliente. Ese fue el fin de las llamadas. Una semana después, supe por alguien más que se estaba mudando. No a un lugar mejor, sino a uno más pequeño, se fue a vivir con una amiga mientras resolvía su situación. Estaba vendiendo cosas por las que antes se burlaba de mí por ser ahorrativo. La ironía no se me escapó. Cancelé la boda oficialmente esa tarde. Perdí los anticipos, acepté la pérdida económica. Fue un corte limpio que valió cada peso. No me sentí victorioso, me sentí tranquilo, lúcido. Esa clase de calma que obtienes cuando dejas de discutir con la realidad y empiezas a alinearte con ella. Lo que intentó después fue presión social. Desperté con mensajes de personas con las que casi no hablaba, su prima, un antiguo compañero de trabajo de ella, un amigo mutuo que de repente quería entender ambas partes. Esa frase siempre delata a alguien. Nunca significa neutralidad, significa que alguien recibió una versión que requiere refuerzo. Ella publicó cosas vagas en redes sociales sobre el abandono y la traición. Nada con mi nombre, solo lo suficiente para que quienes nos conocían ataran cabos. Frases de mujer fuerte, publicaciones sobre hombres que no aguantan la honestidad de historias sobre reconstruirse tras el abuso emocional. No reaccioné. No comenté. No me defendí. El silencio daña más esa estrategia que cualquier argumento. Luego escaló de nuevo. Les escribió a mis padres, no para insultarme, sino para apelar a ellos. Escribió sobre cuánto me amaba, lo confundida que estaba, que nunca quiso que las cosas terminaran así y que esperaba que ellos pudieran hacerme entrar en razón. Mi madre me reenvió el correo con una sola línea preguntando si estaba bien. Le dije que sí y le expliqué todo con claridad. Sin emociones, solo hechos. Ella respondió que estaba orgullosa de que me mantuviera firme y que mi padre habría dicho lo mismo. Esa puerta se cerró silenciosamente. El intento final fue un documento con tono legal pero vacío. Una carta redactada por su abogado, pero claramente impulsada por el pánico de ella. Esbozaba dependencia emocional e implicaba expectativas sin hacer demandas reales. Pedía de nuevo una discusión. No respondí. 2 días después, el abogado mandó un último correo.
corto, neutral. Dijo que su cliente no seguiría con el asunto y solicitó confirmación de los horarios para recoger sus cosas. Eso fue todo. Sin disculpas, sin reconocimientos, solo una retirada. El ruido cesó por completo después de eso. No más publicaciones, no más mensajes, no más contacto indirecto. El silencio se sentía diferente esta vez. No tenso, sino final. Una vez que el ruido paró, noté lo tranquila que estaba mi propia cabeza. No vacía, sino organizada, como una habitación después de tirar finalmente las cosas con las que siempre te tropezabas. El primer cambio fue práctico. Mis gastos bajaron de inmediato. Estaba gastando menos sin siquiera intentarlo. No había pequeñas fugas constantes de dinero, ni cargos sorpresa, ni el estrés de fondo sobre si este mes le iría bien a ella en el trabajo. Mis cuentas se estabilizaron de una forma que no me había dado cuenta que faltaba. El segundo cambio fue emocional, pero no de la manera dramática que la gente espera. No me hundí. No la extrañé como pensé que lo haría. Lo que extrañaba era la versión del futuro de la que yo ya me había desprendido. Una vez que eso se fue, ya no había nada contra que luchar. Mis amigos empezaron a preguntarme cómo lo estaba llevando. Les dije la verdad, estaba aliviado. No porque la relación hubiera terminado, sino porque terminó de forma tajante. Sin negociaciones prolongadas, sin un colapso lento, solo una línea clara y movimiento hacia adelante. Repasé el momento de su mensaje de texto más que cualquier otra cosa. No con enojo, sino con claridad. Ese mensaje no fue impulsivo, fue arrogante. Ella creía que tenía el sartén por el mango. Creía que yo absorbería el golpe y seguiría dándole estabilidad mientras ella exploraba otras opciones. Cuando esa suposición falló, todo lo demás se desmoronó. Ese entendimiento fue importante. Me confirmó que esto no fue una sola mala decisión, sino una visión del mundo. También aprendí algo sobre mí mismo. No soy reactivo, soy responsable. Cuando algo rompe la confianza a un nivel estructural, no discuto con ello. Me quito de la posición de soporte y dejo que la estructura se mantenga o caiga por su cuenta. Ella le dijo a la gente que yo era frío. Estoy bien con eso. La frialdad implica distancia. Lo que yo sentía era congruencia. El departamento de la Roma ya no está. Me mudé a un lugar más pequeño cerca de mi trabajo en Las Lomas. Es tranquilo. Es mío. Duermo mejor. Me despierto sin tensión. Ella finalmente intentó hablar conmigo directamente poco más de una semana después de que todo se calmara. Ni abogados, ni amigos. Apareció en persona. Yo regresaba del trabajo cuando vi su coche estacionado cerca de mi nuevo edificio. Un coche diferente, por cierto, uno prestado. Bajó cuando me vio y empezó a caminar hacia mí como si fuera una coincidencia, como si no hubiera calculado el horario. Se veía más pequeña. No físicamente, sino energéticamente. La arrogancia se había ido, reemplazada por la urgencia. Empezó a hablar antes de que yo pudiera decir algo. Me dijo que solo quería 5 minutos, que al menos merecía eso. Le dije que no. Eso la sorprendió más que cualquier otra cosa hasta ese momento. Se rió una vez, como si yo estuviera bromeando. Luego se frustró. Dijo que estaba siendo cruel, que estábamos comprometidos y que eso significaba algo, que le debía una conversación. Le dije que la conversación terminó cuando ella envió aquel mensaje. Intentó cambiar el enfoque. Dijo que había estado enojada, que no esperaba que yo realmente me fuera, que pensó que finalmente era sarcasmo. Admitió que asumió que yo me calmaría y que lo hablaríamos. Esa frase fue clave, fue lo más honesto que dijo. Me preguntó si podríamos empezar de nuevo, despacio. Sin presiones, solo hablar, ver a dónde iba todo. Dijo que el otro tipo fue un error y que se dio cuenta de lo que perdió. Le dije que no estaba enojado y que precisamente por eso la respuesta era no. Le dije que la confianza no se reinicia porque las circunstancias cambien. Le dije que ya no estaba disponible para reinterpretaciones de la realidad. Me llamó desalmada otra vez. Dijo que la estaba castigando.
Le dije que las consecuencias no son castigos, son alineación. Pasé a su lado y entré al edificio. No azoté la puerta. No miré atrás. Me mandó un mensaje de texto más tarde esa noche desde un número nuevo. Solo una línea: nunca pensé que realmente me dejarías. Ese era el punto. Ver a alguien chocar contra el resultado de sus propias suposiciones es extraño cuando ya no estás emocionalmente involucrado. Se vuelve algo observacional en lugar de doloroso. Ella había asumido seguridad sin compromiso, apoyo sin responsabilidad, presencia sin respeto. Cuando esas cosas desaparecieron, no lo vio como causa y efecto, lo vio como una traición. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo se movía ella por la vida. A través de conocidos mutuos me enteré de fragmentos. Ella decía que yo cambié de la noche a la mañana, que la tomé por sorpresa, que era un controlador con el dinero. Esa narrativa no me molestaba porque requería mi participación para sobrevivir, y yo no estaba participando. Lo que más resaltaba era lo rápido que ella se presentaba como la víctima de algo impredecible. Nunca reconocía el mensaje original. Nunca repetía las palabras que usó. El encontré a alguien más, hazle como quieras, se convirtió en un fui honesta y él sobreactuó. Esa brecha entre la acción y la historia que se cuenta es donde la confianza muere permanentemente. También aprendí cuánta paz viene de los límites decisivos. No amenazas, no ultimátums, solo salidas claras. La gente que se beneficia de tu flexibilidad siempre llamará a los límites crueldad. No hubo un momento dramático de cierre, ninguna disculpa que hubiera cambiado nada. Solo una comprensión gradual por parte de ella de que ya no le quedaba ningún ángulo, ni ventaja, ni gancho emocional. Fue entonces cuando los intentos se detuvieron por completo. No la odio. El odio implicaría un asunto pendiente. Lo que siento es distancia y claridad. No era una villana, fue una lección que pagué temprano en lugar de tarde. Donde estoy ahora es simple. Estoy soltero. Estoy estable. No estoy confundido sobre lo que pasó ni por qué terminó. Eso importa más que estar cómodo. El dinero de la boda se fue, los anticipos se perdieron. Lo acepté de inmediato. El dinero se recupera más rápido de lo que la confianza lo hace. Lo considero una colegiatura, pagué por aprender algo antes de que me costara años en lugar de semanas. Cambié mis rutinas. Me enfoqué en el trabajo y reconecté con amigos de los que me había distanciado mientras intentaba mantener el equilibrio por 2 personas. No me apresuré a buscar nada nuevo. No necesitaba reemplazar lo que quité. El espacio en sí mismo era la recompensa. Ella no me ha vuelto a contactar. Ni directa ni indirectamente. El silencio se mantuvo esta vez porque ya no queda nada que probar. No hay límites blandos, no hay puertas traseras emocionales, solo ausencia. Es el final más limpio que he tenido. Si estás leyendo esto y piensas que irse así suena duro, déjame ser claro, lo que terminó la relación no fue mi respuesta, fue su certeza de que podía descartarme sin consecuencias y aún así mantener los beneficios. No la castigué, dejé de subsidiar la falta de respeto. El amor sin respeto se vuelve obligación. La obligación sin elección se vuelve resentimiento. Me niego a vivir en ese punto medio. El sabor que queda después de esto no es amargura, es claridad. Ahora sé que cuando alguien te dice exactamente lo poco que valora tu presencia, debes creerle a la primera y responder en consecuencia. No alcé la voz. No discutí. No supliqué. Simplemente alineé mis acciones con la realidad y me quité del camino. Y eso fue suficiente.